Muy buenas traders, bienvenidos a un vídeo muy especial, un vídeo que me hace mucha ilusión traeros, un vídeo que me habéis pedido también mucho. Hoy os traigo un análisis completo, detallado de lo que está ocurriendo con el cacao, por qué es tan interesante y, por supuesto, por qué es una de las mejores inversiones que podéis hacer en el largo plazo, porque ya os digo yo que con el análisis que os voy a hacer os va a quedar realmente claro que incluso vais a poder duplicar vuestra posición en el largo plazo, por supuesto. Así que tomaros este vídeo como un podcast, tomároslo con calma, escuchadlo atentamente porque sin duda os interesa. Dicho esto, como siempre, podéis darle un like, podéis suscribiros y podéis uniros a mi canal de Telegram, que lo tenéis en la descripción de este vídeo. Dicho esto, arrancamos. Ya sabéis que el cacao como materia prima tiene un componente fundamental importantísimo, así que principalmente las conclusiones se pueden extraer de ahí y ya os digo yo que son realmente claras y también, por supuesto, son muy espeluznantes. ¿Por qué os digo esto? Bueno, pues imaginemos por un momento el mundo del cacao como un enorme tablero de ajedrez, donde cada pieza pues, juega un papel crucial en la elaboración pues, de los placeres más universales del mundo, entre ellos el chocolate, por supuesto. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué ha llevado esta subida básicamente en los últimos 6 meses de los 3.000 y pico dólares a superar los 10.000 hace tan solo unos días? Bien, lo primero de todo, imaginaos el mapa del mundo, imaginaos el mapa mundial del cacao. En este mapa realmente hay 3 países que puedan tener peso y 2 de ellos con una diferencia abrumadora. En África Occidental, pues se produce el 75% del suministro mundial. Entre ellos, pues son 2 países, Ghana y Costa del Marfil, que son pues, los reyes indiscutibles de este tablero. Pero aquí es donde se complica la partida. ¿Por qué? Pues porque imaginad que estos reyes pues, se encuentran en una situación donde las condiciones climatológicas son bastante adversas, donde las enfermedades son constantes, donde la guerra se acerca y donde la situación económica no es especialmente buena. ¿Qué es lo que puede suceder? Pues lo que estáis viendo en pantalla, ¿no? Entonces, claro, el problema, pues uno puede pensar, como siempre, que el enemigo es externo, pero también el problema es interno. Estos países pues se encuentran básicamente marcados por años donde pues hay una desinversión en la agricultura del cacao. Y al igual que muchos de vosotros seguramente hayáis visto en Europa, donde muchos agricultores pues tienen problemas para llegar a final de mes, con cualquier tipo de cultivo, estoy hablando de naranjas, de limones, de patatas, cosa que ocurre mucho en España, pero ya habéis visto que en Francia, en Alemania, pues han llevado a los tractores a la calle, incluso a sentar a los gobiernos a negociaciones e incluso forzar a que uno de los mayores acuerdos comerciales que podía existir entre Europa y América Latina para el tema de importación de frutas y verduras se haya paralizado. Es decir, que esto que está ocurriendo en Ghana, en Costa de Marfil, se puede replicar a todo el mundo, pero aquí, como son países especialmente pobres, pues incluso incide más el problema. ¿Por qué? Pues porque los agricultores, que son realmente pues, los que están jugando esta partida, pues luchan día a día por subsistir sin medios para plantar nuevos árboles o incluso invertir en mejoras. Por poneros un ejemplo, el SMI en Ghana son 51 dólares al mes. 51 dólares al mes es que en España o en cualquier país de la Unión Europea prácticamente pues no da para pasar unos días y en la mayoría de países de Latinoamérica también ocurriría 3/4 de lo mismo. Es decir, si ellos no son capaces de aumentar su renta per cápita, pues ya os puedo decir que muy probablemente no puedan continuar con la producción. Lo mismo ocurre, pues por ejemplo, en Costa de Marfil, tan solo 102 dólares al mes. Pensad que hay países como China, como India, incluso países del sudeste asiático que podríamos pensar que son países totalmente subdesarrollados que incluso tienen salarios mínimos o salarios medios superiores a estos. Por lo tanto, pues está claro que la desinversión es evidente. También os digo, con este tipo de salarios, muy probablemente, como os podréis estar imaginando, si ya les cuesta llegar a final de mes, no quiero deciros en comprar nueva maquinaria, en comprar nuevos fertilizantes, nuevas formas de cultivar, ampliar sus tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Les da hasta donde les da. Por lo tanto, el problema interno yo creo que queda bastante claro. Y ahora, pues permitidme darle un giro al tablero, porque, como os he dicho, es un tablero de ajedrez. Y en términos nominales, lo que hasta hace 10 años eran 650 dólares, pues ha llegado a los 10.000, como os he mencionado. Y claro, ¿cuál era el récord anterior? ¿O ¿Dónde estaba el récord anterior? Pues bueno, pues fijaros que nada más y nada menos que en 5.500 dólares, la mitad de lo que tenemos hoy en día. ¿Y cuánto duró este récord? Pues nada más y nada menos que 46 años. Pero claro,
Este récord, pensad que si lo ajustamos por la inflación, pues claro, se dio en los años 70. Y si esto lo ajustamos al día de hoy, a 2024, 50 años después, pues ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos que esos 5.500 dólares hoy en día ajustados a la inflación serían 27.000 dólares. Es decir, que sin haber perdido poder adquisitivo, el cacao, simplemente ajustando los máximos en un momento también que tenía de debilidad de producción el cacao a lo que sería hoy, estamos pagando la mitad o incluso menos de la mitad de lo que deberíamos. Por eso os digo que simplemente, no os digo que llegue al máximo o que se ajuste a la inflación, simplemente con que se acerque a 3/4 partes de la inflación podemos situarnos en los 18.000 dólares por onza y eso es algo que nos llevaría a duplicar nuestra inversión. Pero también uno puede decir, bueno, si solamente es una cuestión de agricultura de dos países, pues esto simplemente con una inversión por parte de la Unión Europea, por parte de Estados Unidos, por el Fondo Monetario Internacional, por incluso el Banco de Alimentos Mundial, debería solucionarse. Bien, la cosa es más complicada. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque ahora mismo también tenéis que tener en cuenta otra cosa. ¿Quiénes son el resto de los productores? Ese 25%. Países latinoamericanos, en su gran mayoría. Entonces, ¿qué es lo que han hecho estos países? Pues bueno, estos países viendo que estos productores primarios tan importantes como son Costa de Marfil y Ghana no llegan a la producción, ¿qué es lo que han dicho? Pues que vamos a aumentar el precio. ¿Para qué? Para generar más beneficio. Como resulta lógico, si la demanda y la oferta no se ajustan, pues esto es lo que nos encontramos. Es decir, nos encontramos una situación en la cual pues también deciden ellos subir el precio y si ya el precio pues por falta de oferta pues está aumentando, también ellos están aprovechando la situación, como es lógico y como cualquier otro productor o en cualquier otro sector ocurriría. Por lo tanto, no es solamente que la oferta sea limitada, sino también que la oferta ha decidido subir el precio masivamente, incluso en aquellos países donde no se encuentran con estos problemas. También pensad el diferencial. El diferencial es dramático porque si vemos la brecha que existe entre la oferta y la demanda, pues se encuentra en un déficit histórico. Estamos hablando de entre 300 y 500.000 toneladas al año de chocolate. Y eso, fijaros que se complica incluso más. ¿Por qué? Porque hay países donde el poder adquisitivo, pensad que el chocolate al final es un bien de lujo, entre comillas, y que pues al final el crecimiento de la clase media en muchos países asiáticos está provocando que incluso aún más aumente esta brecha. Pensad en el caso de China. En el caso de China se ha duplicado el consumo de chocolate y a día de hoy por cada chino se consumen al año de media 0,2 kilogramos. Pero pensad en países más desarrollados. Pensad en Suiza, 12 kilos al año. En Estados Unidos, 9. En Alemania, otros 9 kilos de media. ¿Qué es lo que puede ocurrir con esto? Pues simplemente pensad en China, 0,2. Con que lleguen a 1 kilo por chino de media al año, significa que la demanda se ha aumentado por 5. Y si la oferta no aumenta, significa que el diferencial incluso puede llegar al 1.000.000 de toneladas al año. ¿Eso qué implicaría? Pues nada más, nada menos que un cacao fácilmente en los 17.000, 18.000, 19.000 o incluso 20.000 dólares. Por supuesto, no es un movimiento inmediato, pero ya os digo yo que eso muy probablemente pueda ocurrir de no tomar soluciones. Pero si esto no os pareciera suficiente, pues también, ¿para qué nos vamos a quedar cortos? Pues bueno, pues tenemos que también ha habido un cambio climático y ha habido pues desafíos en la agricultura. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo este año ha sido uno de los peores años de producción de todo, vamos, de toda la serie histórica y que pues los efectos del Niño que ha tenido que ver en este tema, pues obviamente han tenido que ver. Más sequía, por lo tanto, menos producción de cacao y que la tierra, pues al haber una sequía tan importante, pensad que estamos en África, pues es difícil recuperarla y recuperar su nivel de productividad en el corto plazo. Por eso os digo que esto no es una cosa ni de un día ni de dos, esto es una cosa de años de políticas. Y por supuesto, años también de buena suerte. Y si eso no era suficiente, ¿qué es lo que ocurre? Pues casi como siempre nos encontramos con inestabilidad regional. Pensad que estos dos países, pensad que Costa de Marfil y Ghana a día de hoy se encuentran al lado de tres países que han tenido un golpe de Estado. Burkina Faso, estoy hablando de Mali, que es el caso más, digamos, más importante, pero también tenéis que pensar que no es que solamente hayan tenido un golpe de Estado, sino que además los que han apoyado este golpe de Estado a través de grupos mercenarios, como era Wagner, pues lo que nos encontramos es que Rusia, por lo tanto, incluso entra un componente externo en la competición
también geopolítica. Por lo tanto, como os podéis imaginar, no es una zona especialmente de fácil acceso y, por supuesto, de fácil solución en el corto plazo. Y ya no os quiero decir si esa inestabilidad política que han tenido esos tres países se traslada a estos dos países. Ya os digo yo que la producción de cacao quedaría totalmente erosionada y muy probablemente veríamos subidas, crecimientos incluso superiores a los que tenemos actualmente. ¿Cómo podemos invertir en el cacao? Pues bueno, como estamos hablando de largo plazo, simplemente os traigo en pantalla que el cacao, pues obviamente para que vierais, ¿no?, el impulso alcista tan importante que ha tenido, pero claro, la pregunta del millón, ¿cómo invierto yo en esto? ¿Cómo me beneficio, Iván? ¿Dónde tú me recomiendas o por lo menos dónde invertirías tú tu dinero? Pues bueno, pues como los CFDs son caros y es lo que más probablemente encontréis en los brokers, CFDs, se os comerían prácticamente todas las comisiones, incluso llegando a 18.000, si tardara 6 meses, un año, 2 años, muy probablemente habréis pagado lo mismo de comisiones que el dinero que hubierais ganado. Y eso, pues obviamente, es de género estúpido. Entonces, ¿dónde invertiría? Como yo siempre os digo, invertid en ETFs o en ETNs. Y me diréis, bueno, ¿y cuál es el que replica, a tu juicio, el cacao de una manera más lógica o por lo menos bueno, bonito y barato y que me permitan en el largo plazo? Pues yo os digo que es el ETF Wisdom Tree Cocoa. O básicamente, fijaros aquí que lo tenemos, el Wisdom Tree Cocoa, fijaros que lo tenemos aquí. Aquí lo tenemos, fijaros, está en Europa, que lo tenéis aquí, Wisdom Tree Cocoa, que es coco. Y luego, si lo queréis apalancado y ya queréis basaros de la vida, pues tenéis el por 2. En este caso, fijaros que el Wisdom Tree lo replica perfectamente y, por lo tanto, pues podéis beneficiaros de invertir en este ETF. Yo lo que os digo es que en largo plazo siempre es mejor ETF para este tipo de activos y que ya veis que la situación no es fácil, ni políticamente, ni geopolíticamente, ni a nivel interno. Y ya os digo yo que subir la renta per cápita de un país en África con esta situación de partida, además en un sector tan castigado como siempre viene siendo la agricultura, y no os digo en África, sino a nivel global, va a requerir de mucho esfuerzo. No solamente va a requerir del esfuerzo de Ghana y de los países colindantes y de Costa Marfil, sino también va a requerir del esfuerzo de todos los países desarrollados. Seguramente en su óptica a día de hoy está más el invertir en su propia agricultura que en la de terceros países. Y eso, sin duda alguna, ese egoísmo cortoplacista, lo que va a llegar es a que el cacao sea una de las materias primas más caras, convirtiendo al chocolate en el oro de verdad, en el oro marrón, en lo que vosotros disfrutáis, pero que al día de mañana seguramente sea el doble caro y por lo tanto vosotros, como inversionistas, podáis beneficiaros de ello. Dicho esto, agradeceros vuestro tiempo, espero que os haya gustado este análisis que es de una importancia, yo creo, súper, vamos, viendo el gráfico, incluso podría compararse con el Bitcoin y por lo tanto, pues bueno, como siempre os agradezco un like, un comentario positivo y que por supuesto nos veamos en próximos análisis. Un saludo y hasta la próxima.